Hola, ¿qué tal amigos desde el Pressbox? Me da mucho gusto saludarlos. En esta ocasión vamos a hablar de los Juegos Olímpicos porque ya están a la vuelta de la esquina y les voy a hablar de las 8 veces en las que la política ha pisado los terrenos de los Juegos Olímpicos. Es cierto, la historia de los Juegos Olímpicos de la era moderna data desde 1896 con la primera edición en Atenas. Sin embargo, a lo largo de todo este tiempo y hasta ahora que se van a realizar los Juegos Tokio 2020 en 2021, han sucedido muchos eventos de corte político antes, durante o después de la realización de los Juegos Olímpicos, pero estos son los 8 más relevantes a mi juicio, así que vamos a comenzar diciendo que, bueno, pues los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 pues ya están apenas a unos días y por ese motivo vale la pena ir empapando a la gente acerca de la relevancia de este evento y acerca de algunas de las cosas que han sucedido en torno a la justa deportiva por excelencia. Esta vez vamos a hablar de las 8 ocasiones en las que la política ha pisado los terrenos de los Juegos Olímpicos. Y es verdad, aunque solamente estamos aquí enumerando 8, ha habido más. Estas son las más significativas, así que si recuerdan de alguna otra, la pueden compartir con nosotros en la sección de comentarios. Vamos a empezar. Y vamos a arrancar con Berlín 1936. En 1931, la ciudad de Berlín fue designada como sede para los Juegos Olímpicos de 1936. Llegado el año 1933, el partido nazi llegó al poder en Alemania. La amenaza de varios países occidentales a boicotear los Juegos Olímpicos empezó a crecer debido a las políticas racistas y a la violación de los derechos humanos del régimen nazista. Sin embargo, 49 países decidieron participar en el evento. Por cierto, la mayor cantidad de naciones participantes en unos Juegos Olímpicos en ese momento. El gobierno alemán aprovechó la vitrina que daban los Juegos Olímpicos para mostrarle al resto del mundo la imagen de un país progresista y bueno, mientras se seguía avivando la llama de la propaganda ensalzando la supuesta superioridad de la raza aria. Aunque bueno, el Comité Olímpico Internacional paró en seco al gobierno alemán y prohibió este tipo de mensajes. De hecho, el Comité Olímpico Internacional le exigió al gobierno alemán que en ese entonces aceptara a los atletas judíos en su equipo y como resultado de ello, Helen Meyer representó a Alemania en esgrima. Uno de los hechos, sin embargo, más relevantes de los Juegos de 1936 fue la participación del atleta estadounidense Jesse Owens, dicho sea de paso, de raza negra, quien se adjudicó 4 medallas de oro, una proeza que muchos consideran como una derrota al régimen germano en su intentona por querer demostrar la superioridad de la raza blanca. De ahí saltamos a Londres 1948. Después de 12 años de obligado paréntesis por el conflicto bélico en todo el mundo, la justa olímpica regresó en Londres 1948, pero sin la presencia de Alemania ni de Japón, que fueron naciones no invitadas para participar en el evento por los estragos que causaron en la Segunda Guerra Mundial. La Unión Soviética sí recibió una invitación para participar, pero declinó mandar una delegación. Londres, así como muchas otras ciudades europeas, seguían recuperándose de los estragos de la Segunda Guerra Mundial. La capital británica tenía poco tiempo de preparación para albergar los Juegos y no tuvo más remedio que echar mano de instalaciones deportivas y de vivienda ya existentes para solventar el compromiso. El estadio Wembley fue el epicentro de las competencias, albergando la ceremonia inaugural, la de clausura y por supuesto el atletismo, además de algunas otras pruebas. Se sabe que prisioneros de guerra alemanes retenidos en el Reino Unido construyeron Wembley Way, que es un camino que une al metro de la ciudad de Londres con el estadio. Melbourne 1956. 2 protestas derivaron en que menos de 67 países participarán en los Juegos Olímpicos de Melbourne 1956. La crisis en el Canal de Suez, en el Medio Oeste, se originó con la invasión israelí a la península de Sinaí en octubre de 1956. Egipto, Líbano e Irak boicotearon los Juegos Olímpicos en protesta a la invasión de Israel y el apoyo de sus aliados Francia y Reino Unido. En otra región del mundo, mientras tanto, el ejército soviético invadió la capital de Hungría, Budapest, unas semanas antes de que tuviera lugar la ceremonia inaugural. Como protesta ante tal invasión, Holanda, España y Suiza decidieron no participar en los Juegos. Hungría sí participó en la justa y dio lugar a que se diera un intenso enfrentamiento en el waterpolo entre húngaros y soviéticos.
Avanzamos en el tiempo y llegamos a Ciudad de México, 1968. Los Juegos Olímpicos en la Ciudad de México en ese año se vieron ligados a dos grandes eventos políticos, uno de ellos muy trágico, desgraciadamente. A 10 días de la ceremonia de inauguración, una protesta estudiantil acabó en una masacre en la Plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco. Los estudiantes se oponían al financiamiento de los Juegos Olímpicos por parte del gobierno en lugar de usarse esos recursos para programas sociales. El ejército mexicano rodeó la plaza y abrió fuego, ocasionando, según los reportes oficiales, más de 200 muertos y más de 1,000 heridos, dando origen tristemente a la masacre de Tlatelolco el 2 de octubre de 1968. Ya propiamente en la competencia y además ya pues en los Juegos Olímpicos, la política estadounidense se coló las competencias de atletismo con los velocistas Tommy Smith y John Carlos, quienes protestaron contra el trato que su país le ha dado a los ciudadanos negros luego de ganar la prueba de los 200 metros, ambos ya en el podio, luego de ganar oro y bronce respectivamente, subieron descalzos y mientras se interpretaba el himno estadounidense, levantaron un puño en el que portaban un guante negro, inclinando sus cabezas en protesta, como decíamos, al trato racial. Los velocistas estadounidenses y el australiano Peter Norman, el segundo lugar, o quien conformaba el podio esa vez, llevaban insignias de derechos humanos. Smith y Carlos fueron inmediatamente vetados por el Comité Olímpico Internacional y también por el Comité Olímpico Estadounidense. De ahí saltamos a los Juegos Olímpicos de Múnich 1972. Los Juegos Olímpicos de ese año estuvieron marcados por el ataque de una organización terrorista palestina contra los miembros del equipo de Israel. El 5 de septiembre de ese año, 8 terroristas de la organización Septiembre Negro se colaron a la Villa Olímpica y asesinaron a 2 miembros del equipo israelí. Además de eso, se llevaron a 9 personas como rehenes en un intento de canjearlos a cambio de la liberación de 200 prisioneros palestinos. Después de un enfrentamiento con la policía alemana, los terroristas pudieron arreglar su transporte tanto para ellos como para los rehenes buscando escapar hacia un aeropuerto cercano. Pero cuando la policía alemana fracasó en su intento de emboscada, los terroristas mataron a los rehenes israelíes, a todos, y luego la policía mató a 5 de los 8 terroristas palestinos. En los enfrentamientos también un oficial de la policía alemana murió. De ahí seguimos avanzando en el tiempo a Montreal 1976, donde más de 20 países, la gran mayoría de África, boicotearon los Juegos Olímpicos de ese año en Montreal, luego de que el Comité Olímpico Internacional se rehusara a vetar a Nueva Zelanda por los partidos de exhibición que llevó a cabo su selección de rugby, los All Blacks, en Sudáfrica, un país que había sido vetado desde 1964 en los Juegos Olímpicos por sus políticas segregacionistas raciales llamadas el apartheid, y la petición pues fracasó para vetar a Nueva Zelanda de participar en esos Juegos Olímpicos, pero sí tuvo un efecto negativo para el evento en términos de dinero y de participación de deportistas. Quizá lo más importante es que esta protesta atrajo la atención de estas políticas segregacionistas raciales aplicadas en Sudáfrica. De hecho, cuando los Springboks, como se le conoce a la selección sudafricana de rugby, llevó a cabo una gira en territorio neozelandés en 1981, fue recibida, pero no de una muy cálida manera, sino por manifestantes quienes se oponían rotundamente a las políticas del apartheid, que pues son infames. De ahí saltamos a 2 ediciones consecutivas de los Juegos Olímpicos, donde los eventos políticos de verdad que marcaron esa época. Vamos a empezar con Moscú 1980, donde en medio del fragor de la Guerra Fría entre la Unión Soviética y Estados Unidos, cada potencia, por supuesto, buscando a su modo y con sus aliados hacer valer la validez de su propio régimen y su filosofía, se dieron los Juegos Olímpicos de Moscú en 1980, un evento que tuvo solo como participantes a 80 naciones en el mundo, una cifra menor a la edición anterior en Montreal 1976, cuando 92 países acudieron a la cita deportiva, y la menor cantidad desde Melbourne 1956. Pero ¿cuál fue el motivo por el que se dio esta reducción de participantes? Bueno, pues Estados Unidos fue el principal ausente de la justa, aduciendo la invasión soviética a Afganistán en 1979, aunque años después Estados Unidos también invadió Afganistán, pero bueno. Además de Estados Unidos, otros 55 países decidieron boicotear la justa olímpica en territorio soviético, entre los que se destacan Canadá, Alemania Occidental, Israel, Chile, Uruguay, Argentina, Noruega, China y Japón.
Sin embargo, vamos a saltar a Los Ángeles 1984, 4 años después, cuando Estados Unidos organizó los Juegos Olímpicos en Los Ángeles. El bloque comunista, encabezado por la Unión Soviética, además de otras 13 naciones, decidieron pagarle a los estadounidenses con la misma moneda al boicotear la justa olímpica que organizaron en la ciudad californiana, justo por el boicot que llevaron a cabo 4 años antes. Con excepción de Rumania, el resto de los países del bloque de Europa del Este, como Checoslovaquia, Polonia, Yugoslavia y otros, decidieron no asistir a los Juegos Olímpicos en Los Ángeles. También países como Libia e Irán, por razones distintas, no acudieron a la justa. En total participaron 140 países, aunque también se vieron ensombrecidos pues por estas medidas de revancha. Y llegamos a los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro 2016, donde 10 atletas refugiados fueron elegidos para competir en el primer equipo refugiado olímpico para los Juegos Olímpicos en Río 2016. El Comité Olímpico Internacional creó esta peculiar delegación para poner los ojos del mundo en el severo problema de la crisis de refugiados y para que se visibilice. Deportistas de países como Siria, Sudán del Sur, Etiopía o República Democrática del Congo fueron elegidos para integrar este equipo. Cada uno de estos atletas entrenó en países sede como lo fueron Kenia, Bélgica, Luxemburgo, Brasil o Alemania. Entre los deportistas se hallaron judocas, corredores de distancia, velocistas y nadadores, quienes pues llegaron a la ceremonia inaugural antes que Brasil, el país anfitrión, portando la bandera olímpica. Así que amigos, estos son los 8 casos en los que la política y los Juegos Olímpicos han tenido mucho que ver. Desgraciadamente, la mayor parte de estos casos, de estas coincidencias, han sido negativas. Déjenos saber qué piensan en los comentarios y si nos olvidamos de algún otro hecho relevante en términos de política y Juegos Olímpicos. No se olviden suscribirse al canal, darle like, compartirlo si es que les gustó el video. Gracias y hasta la próxima.